¿Se puede ser más reina que Taylor Swift? No. Y digo yo, ¿hoy no será por casualidad sábado de reseña? Pues sí, lo cierto es que sí. Hey, ¿qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de literatura del coleccionista de mundos. Yo soy Sebas y hoy he venido aquí a hablaros, por fin, at last, de 30 Reasons Why. Por 13 razones, la novela de Jay Asher, que hace un par de meses lo petó bastante. Sebastián, en realidad hace ya 3 o 4 meses que nadie habla de Por 13 razones, deberías ponerte un poco al día, ¿verdad? Pero lo cierto es que he tenido que esperar sencillamente a leer la novela. Es decir, había visto la serie, pero esto es un canal literario, así que pues sí. Pero finalmente le encontré un sitio entre mis lecturas y aquí estamos. Vamos a ver por dónde empiezo. Para los que hayan estado viviendo en una cueva los últimos meses y todavía no sepan de qué trata Por 13 razones, os comento. Clay es un muchacho encantador. Es un adolescente común de un instituto común americano. Se nos deja caer que es un poco introvertido, pero tampoco sabemos mucho de este muchacho. ¿Por qué? Pues porque Clay no es más que un canal para contarnos la historia de Hannah Baker. En mi opinión, la verdadera protagonista de esta novela. ¿Y quién es Hannah Baker? Bueno, pues Hannah Baker es una compañera del instituto de Clay que se suicida y antes de suicidarse deja preparadas 13 cintas, por eso por 13 razones, son las 13 razones por las que se suicida y cada cinta está dedicada a una persona. Esta historia comienza cuando la caja con las cintas, después de ir pasando de persona en persona, llega un buen día a Clay. A él le sorprendió tanto como a vosotros. Vale, hasta aquí va a ir la parte más sinopsis de la reseña. Sabéis que empiezo hablando de la novela y que luego doy mi opinión, pero lo cierto es que de esta novela principalmente voy a dar opinión porque no creo que sea un libro que se pueda spoilear dado lo innovador de la técnica. Ya desde el comienzo sabemos el final y lo único que nos faltan son los pequeños puntos de unión que llegan a ese final. Aparte me parece una técnica muy innovadora porque se nos cuenta a dos voces, pero no a dos voces en una misma línea temporal, sino a dos voces desde distintos puntos. Para empezar, escuchamos la voz de Hannah Baker, que evidentemente es antes de suicidarse y que va contando todos los precedentes de su suicidio, y después tenemos la segunda voz de Clay en el futuro, cuando Hannah ya se ha suicidado. Entonces realmente son dos puntos que van confluyendo poco a poco hasta encontrarse y explicar toda la historia, pero no hay un spoiler real. Es decir, se puede spoilear que le hacen a Hannah o se puede spoilear alguna de las situaciones en las que se encuentra, pero realmente no es una novela sobre ¡ay, quiero saber lo que va a pasar! No, tú ya sabes lo que ha pasado. Aquí el tema es plantearse por qué ha pasado. Hablemos de Clay, o Clay, o como se diga. Vale, Clay es un torbellino de emociones. Está en constante debate, no quiere escuchar las cintas, pero al mismo tiempo necesita escucharlas. Se siente mal porque sabe que en cualquier momento Hannah dirá su nombre, pero al mismo tiempo no se hace ni idea de por qué está en esas cintas. Él no recuerda haberle hecho nunca nada a Hannah. Hablemos de Hannah Baker. Me parece brutal ese personaje. En la serie le representaban de una manera muchísimo más dócil, diría incluso tímida. En cambio, la Hannah Baker del libro tiene muy claro lo que quiere hacer y que nadie se lo va a impedir. Y tiene muy claro que los que lo han hecho van a pagar por ello. Es una voz muchísimo más agresiva. Sin embargo, me gusta cómo se complementan las dos voces, ¿no? La voz de Hannah, muy decidida, y la voz de Clay, un tanto perdido, uniendo las distintas piezas del puzzle que conforman la historia, yendo a los lugares de los que ella habla en las cintas, mientras ella te cuenta la historia que sucedía en esos lugares. Conecté muchísimo más con esta dicotomía en el libro. En la serie no tanto, igual por el hecho de que Clay me caía bastante mal en la serie. Vale, ahora pasemos a hablar de las cosas que me han gustado y que no me han gustado de la novela, ¿de acuerdo? Algo que me molestó bastante es que en toda la novela no se hace ni una sola mención al patriarcado. No necesitaba que dijese directamente patriarcado, pero es evidente que todo el acoso, todo el bullying que sufre Hannah en la novela, lo sufre por el hecho de ser mujer. Y eso lo hemos visto todos los lectores. Las agresiones sexuales, el maltrato, la hipersexualización de su cuerpo. Todos los que hacen bullying a Hannah son hombres. Algunas razones, algunas cintas van dirigidas a chicas, pero lo que hacen estas chicas no tiene ni punto de comparación. Recuerdo que había una, esto no es spoiler, es como la primera o la segunda cinta, de una chica que nada, que habían sido amigas, pero que un día habían dejado de serlo. Y como que
Eso es una de las razones por las que me suicidé, no sé qué. Chica, los amigos van y vienen, ¿no? A veces la gente se enfada, a veces la gente se deja de quedar, no sé. Es que lo que habían hecho las chicas de la novela no tenía ni punto de comparación con lo que habían hecho los chicos. Entonces sí, eché en falta un poco de denuncia feminista en la novela porque, a fin de cuentas, si Hannah Baker hubiese sido un chico, no habría historia. Es un hecho. Segundo punto que no me gustó, no se hace mención en ningún momento de la novela, ni de la serie, a la depresión. Esto fue algo que me llamó poderosamente la atención, porque, me refiero, es evidente que Hannah Baker no está en su mejor momento mentalmente hablando, y de hecho fue una de las preguntas que le hice a Jay Asher. Paréntesis, pude entrevistar a Jay Asher hace poco, y el lunes tenéis el vídeo de la entrevista. Hay respuestas muy chulas, yo no me lo perdería. Una de las preguntas que le hago es precisamente esta: ¿por qué no se menciona directamente la depresión? También le pregunto por la falta de mención al patriarcado en la novela, y bueno, muchas otras cosas. Os recomiendo que veáis la entrevista este lunes, aquí evidentemente en El Coleccionista de Mundos. Sin embargo, y pese a todo, soy un firme defensor de Por 13 razones, de esta historia. ¿Por qué? Os preguntaréis si he visto estos puntos que me han molestado. Os voy a decir por qué. Rompe el tabú del suicidio. Realmente era muy necesario un producto de la cultura pop, como puede ser una serie de Netflix, que hablase de este tema. Que la gente viese la serie, le moviese algo por dentro y reflexionase. Así pues, sí, me ha gustado mucho Por 13 razones. Tiene sus cosas, pero el balance es positivo. Yo personalmente recomiendo más el libro, y no es porque esto sea un canal literario. Pero vosotros decidme, ¿habéis leído la novela? ¿Habéis visto la serie? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Todo eso abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo del Coleccionista de Mundos, que será el lunes, como ya sabéis, la entrevista a Jay Asher. Espero que os guste. Allí nos veremos como siempre, y recordad hasta entonces, larga vida a los libros.